¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto me da saludarles de nueva cuenta y en esta ocasión presentarles a Gamaliel Esparza Verduzco. Él nos acompaña desde la hermosa tierra de Michoacán. Gamaliel, eres poeta, eres docente, eres escritor, eres abogado. ¿Cómo estás? Gracias, Trini. Es un placer saludarte y saludar a todo tu auditorio, en este caso teleauditorio, por estas vías virtuales. Y bueno, muy contento de participar contigo en esta charla. Oye, hace algunos años, y lo platicábamos ahorita hace un momento, me hiciste el gran honor de compartirme esta literatura, que yo Así es. le comparto al público mi constitución, poesía cívica, para poderle dar una explicación de lo que tú haces precisamente con tu conocimiento acerca de los derechos, acerca de la propia constitución de nosotros los mexicanos y del mundo entero, ¿no? Así es. Mira, Trini, en mi calidad de docente, finalmente el abanico de alternativas para desarrollarnos como seres humanos es muy amplio y para los abogados pues también. Yo decidí, más que dedicarme a litigar, a estar parcialmente en la administración pública, me dediqué a la docencia y viendo una deficiencia en nuestros programas educativos, una deficiencia en la forma del aprendizaje, y a sabiendas de que desde hace muchos años, cuando yo era un infante todavía, nos damos cuenta que la Constitución solo nos enseñan 3 artículos habitualmente: el tercero, que habla de la educación; el 27, que habla de la propiedad de la tierra; y el 123, que habla del derecho al trabajo. Pues habitualmente nos concentramos en esa parte y no conocemos todo nuestro ordenamiento jurídico, que no tendría que ser una obligación, pero sí al menos conocer su esencia para saber enfrentar esa relación que tenemos entre la propia sociedad y con las autoridades. Entonces yo me propuse escribir un libro que tradujera un poco el lenguaje jurídico a un lenguaje más práctico, que fuera más sencillo de conocer. Y bueno, eso nos llevó a escribir primero los derechos humanos dentro de la Constitución, y después nos aventamos la osadía de escribir los 136, que fue un documento que duré prácticamente 2 años, pero que está ya en tus manos y que además se convirtió ya en una herramienta didáctica, pedagógica, que permite a cada uno y una de los ciudadanos que nos conformamos este hermoso país, pues a conocerlos, ¿no? Nuestros derechos y obligaciones. El artículo 7 decía, ¿no? Es un derecho inviolable a la libertad de escribir o de publicar un texto que nazca de mi sentir. Eso es lo que tú Así, escribes en la página 21 de este libro que tengo en manos, pero así. resulta que estás ya por presentar una nueva forma también de escribir sobre estas leyes, esos artículos, estas bases, ¿no? Donde se rige precisamente el derecho de las personas, pero desde los derechos humanos, y escribes precisamente Declaración Universal Poética de los Derechos Humanos, y eso lo presentas ya en las próximas horas. ¿Cómo vas con esto? Platícanos. Así es, Trini, muchas gracias. Mira, derivado de este documento que llevó algún tiempo, previamente al 10 de diciembre, que es el día en que se conmemora la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me pareció una fecha importante porque no hay que olvidar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más conocidos en el mundo, pero desafortunadamente uno de los menos leídos, de los menos utilizados y tal vez, creo yo, de los menos respetados. Eh, la intención después de leer y analizar lo que era esta declaración, y que de alguna forma representa las aspiraciones de más de 6,000 millones de personas que integramos la madre tierra. Incluso esta población, según la ONU, se estima que para el año 2025 seamos 8,500 millones de habitantes. Y cuando vi yo la necesidad que teníamos de que todo el mundo supiera y conociera los derechos humanos, o esta declaración universal que de alguna forma se vincula con todas las constituciones de cada una de las naciones, pues prácticamente nuestro proyecto era ahora tratar de elaborar un poemario que representara los 30 artículos que integran en su totalidad la Declaración Universal,
poetizarlos cada uno de ellos, porque ahí están contenidos todos, absolutamente todos los derechos que tenemos las personas. Y mi intención es que esto llegue a todo el mundo, pero primero partamos de nuestra hermosa República Mexicana y después ver si lo podemos traducir a los idiomas, a los más de 300 que hay, ¿no? Estos 30 de los derechos humanos, ¿por qué decidiste justo enfocarte a esto? Sé que el 10 de diciembre llegó justo, pero ¿qué te motivó? Porque pudieran haber sido a lo mejor algo más, algún código penal, por ejemplo, alguna otra ley nacional, no sé. ¿Qué Sí, te inclinó por los derechos humanos? fíjate, Tini, que yo vengo de un origen muy humilde. Yo estuve en orfandad paternal desde los 9 años de edad y me di cuenta del sufrimiento que tenía él pues para alimentarnos, para estar al frente de nosotros y cómo sufrían también nuestros vecinos. Vengo de un pueblito muy, muy humilde, un pueblo muy pequeño del estado de Michoacán y su geografía está muy, muy alejada de la capital de la ciudad, perdón, y yo veía todas las necesidades que se tenían, pero además la violación de los derechos que la propia Constitución nos atribuye, nos concede. Y desde niño empecé a escribir yo poesía cívica. En mi haber tengo cerca de 200 poemas cívicos donde homenajeo a, a todos nuestros ilustres hombres y mujeres ilustres de nuestro país. Y todo esto me llevó a pensar que el ser humano, antes que otra cosa, tiene que construir ciudadanía, tiene que construir un respeto mutuo, y esto es respetar nuestros derechos, respetar nuestros espacios, pero también generar una obligación que permita cohabitar, que permita convivir de manera pacífica. Y derivado de ello, me he abocado más a la construcción del conocimiento poético de los derechos humanos, porque creo que es la base de la sociedad. Aunque una constitución como máximo ordenamiento jurídico y como regla de convivencia nos establece que tenemos derechos y que tenemos también obligaciones, también nos precisa cómo se integra el poder público y los límites que tiene con uno. Entonces, esa parte me llama la atención, el poder contribuir con la de difusión y promoción de los derechos humanos, pero sobre todo para que los apliquemos y que los conozcamos al menos a través de una lectura. Eso es lo que me lleva a escribir desde hace muchos años, ser un ciudadano más que quiere respetar a la sociedad en la que habita y crear o generar una conciencia similar en los demás. ¿Cómo fue todo el proceso? Sí, el proceso originario, hablamos de hace 5 meses aproximadamente, sacando cuentas, casi coincide con mis ritmos de actividad poética. Para efectos del libro de mi Constitución, Poesía Cívica, duré prácticamente 2 años. Y ahora este libro que lo intitularon Estos 30 son tuyos, también tratan de apropiarnos en el concepto de los derechos que tenemos. Ahora, durante 5 meses escribí este texto y cuando lo estaba terminando prácticamente, lo comenté, lo compartí con algunos amigos, con algunas compañeras y compañeros docentes, instituciones, y no vi mucho eco en ellos porque pues no todos tienen esta voluntad o este deseo de cambio. Sin embargo, hubo un grupo muy, muy inquieto de jóvenes, es un grupo que se llama Colectivo Quibernus, que a nivel nacional generan una gran sinergia en favor de que se vayan construyendo mejores formas de convivencia, y se acercaron a mí y me propusieron el poder editar mi libro, de manera que ellos son quienes apoyan y quienes presentan el prólogo, valga la redundancia, la presentación e introducción de este libro. Son jóvenes activos, son jóvenes líderes que tratan de ser una etapa generacional que construya lo que pretendemos, y ellos son quienes promueven el evento que el día de mañana se llevará a cabo para la presentación de este documento ante jóvenes con las debidas medidas de seguridad, espaciado sobre todo, con medidas sanitarias prudentes y de alguna forma también una transmisión en vivo para que
no nada más las gentes que puedan acudir, las 20, 30 gentes que puedan alimentar ese espacio, pues también conozcan este ejemplar. Entonces, es nuestro principio de presentación con ellos y yo accedí porque, bueno, también soy padre de familia y veo que mis hijos están en este deseo de superación y de tener una sociedad más armónica, más pacífica. Oye, Gamaliel, y de este evento que se va a realizar el día de mañana, Ujú. ¿dónde lo vamos a poder ver, por ejemplo, quienes nos encontramos en otra ciudad, como estás comentando tú ahorita? Sí, Trini, muchas gracias y muy buena pregunta. Mira, viendo yo que pues la situación está por demás difícil, basta con remitirnos a que el día de hoy millones de seres humanos no tendrán un lugar digno para vivir, no tendrán un espacio para alimentarse, eh, y además no tendrán un espacio donde poder ver esta presentación. Nos dimos a la tarea de indagar y el grupo Quibernus, este colectivo de jóvenes, tiene una página en Facebook que se llama así, Colectivo Quibernus, creo que es con K e Y, Colectivo Quibernus, y en esa página ellos tendrán una transmisión en Facebook Live directa a las 11 de la mañana el día sábado 19 de diciembre, es decir, prácticamente estamos a 24 horas de ello. Oye, Gamaliel, y déjame también preguntarte, aquí en la invitación que nos compartes, también nos invita a acudir por un ejemplar gratuito. Sí, creo que el esfuerzo tiene más importancia y más relevancia cuando a través de instituciones, como en este caso lo hizo Grupo Salinas para respaldar a estos jóvenes de Colectivo Quibernus, una institución educativa como lo es la Universidad Latina de América, presta su espacio. Entonces, con la suma de esas voluntades, no aportamos realmente recursos nosotros más que nuestro intelecto para crear el documento y los jóvenes a través de una gran labor de gestión están costeando prácticamente este ejemplar y a todas las personas que puedan acudir el día de mañana. Es un espacio amplio, es un espacio que no tiene tanto riesgo para efectos de contagio y que además seremos muy prudentes de su llegada. Se les otorgará de manera gratuita un ejemplar porque queremos partir de ahí, de ayudar un poco a la sociedad que carece de recursos y sobre todo que se motive para también difundirlo. Quizá no es válido fotocopiar o hacer copias indebidas de los documentos. Sin embargo, con esta apertura quizás se sumen más instituciones. Esperamos que con tu mensaje y con la apertura de esta charla, Trini, pudiera, algunas otras instituciones, yo ofrezco mi producto de manera gratuita para quien desee ponerle su logotipo y que lo quiera donar, lo haga. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento básico necesario del derecho universal escrito para toda la humanidad. Entonces, si conocemos su lenguaje de una manera poética, de una manera más sencilla como suelo elaborar o escribir, creo que ayudaremos mucho a la sociedad. Oye, Gamaliel, si tuvieras que escoger alguna otra ley, porque bien dices tú, ¿no? Esta de los derechos humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental para otras. ¿Cuál Uh -huh. elegirías para seguir escribiendo esta versión poética de estas leyes? Yo creo que partiría del derecho familiar, partiría de un código familiar porque creo que si esto, yo no olvido que desde la primaria, en quinto año de primaria, se empieza a enseñar, quizá antes, pero yo recuerdo que en quinto año de primaria se empieza a enseñar la poesía como un mecanismo de comunicación. Y la poesía como una manera de expresión tanto oral como escrita nos permite conocimiento. Entonces, creo yo que me iría por el código familiar, quizá de nuestro estado de Michoacán, donde yo radico, y posteriormente a nivel nacional, como lo he hecho con el libro de la Constitución. Por cierto, Trini, no te he comentado que después de la experiencia hermosa de presentarlo en 2018 en la FIL, ese gran escaparate literario, tuve invitaciones a 8 estados más de la República, entonces ya llevamos casi el 33% de nuestra República Mexicana abarcado con la difusión
de nuestra Constitución, que esa sí nos atañe a todos, nos incumbe a todos. Y esta Declaración Universal, pues yo pretendo trascender y rebasar fronteras. Ya tenemos invitación por parte del Tribunal de Justicia de República Dominicana y esperamos llegar a Sudamérica y primero a los países de habla hispana y después a los que no, con la traducción necesaria de este documento sui generis. Oye, Gamaliel, y promete que es una lectura así como lo que yo le presento aquí a la gente, Sí, sí, sí. sencilla, muy rápida y sobre todo que solamente, de verdad, en este, por ejemplo, en este de mi Constitución, Poesía Cívica, híjole, te lo comes en una buena tarde, ¿no? Y es Sí, suficiente, ¿no? Y además, posteriormente puedes tú citarlo para explicarles quizás a tus hijos, ¿no? Cada sí, uno de esos artículos y la importancia que tienen, porque al momento en que tú lo expresas con poesía, habla precisamente de esas emociones y esos sentimientos de poder contar con un artículo que avala y que respalda precisamente tal o X derecho. Entonces, este libro que ahora que presentas este sábado 19 de diciembre, promete también lo mismo, algo ligero. así es. Así es. El lenguaje, espero poder leerte algún poema de los que diremos mañana, pero voy a partir de una reflexión poética que yo hice, espero recordarla bien. Yo pedí que antes de la introducción o presentación que vaya a hacerle cualquier institución a mi libro, a este nuevo libro, pido que vaya primero una reflexión poética de tu servidor. Esto con el fin de que nos permita identificar de qué estamos hablando. Es como un prólogo poético. Y mira, el prólogo, en este caso de este libro, de este documento, dice así: a mitad del siglo XX, entre países hermanos, se dio la Declaración de los Derechos Humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró en su razón extraordinarias medidas. Refiere un común ideal entre pueblos y naciones y en forma institucional promover nobles acciones. En el plano universal, todas las autoridades buscarán que se respeten derechos y libertades. A través de la enseñanza y una buena educación, personas e instituciones buscarán su aplicación, ya sea en los Estados miembros y en territorios de acción que se encuentren ubicados bajo su jurisdicción. Es menester precisar que esta importante propuesta requiere para su efecto a una persona dispuesta. Será nuestra obligación promover esta lectura. Defender nuestros derechos es asunto de cultura. ¿Qué te pareció, Trini? Ay, bueno, ¿qué te digo? Pues que te agradezco tanto que compartas en este espacio tu creación. Te felicito. Deseo que, Gracias. así como este ejemplar que tengo yo en mano ha recorrido parte del país, ahora Uh-huh. precisamente este que presentas el día de mañana, Declaración Universal Poética de los Derechos Humanos, Uh-huh. también haga ese mismo recorrido y mayor, porque esto es universal, va más Sí, allá de México. va más allá de México. Tienes razón, Trini. Y además, te comento que está en este instante, de manera paralela a la difusión de nuestra Constitución, la Constitución poética que elaboré, está también la traducción poética a idiomas como, de los que recuerdo ahorita, purépecha, náhuatl, otomí. Estamos con el lenguaje maya, con el lenguaje chontal, y creo que son los que tengo hasta ahorita avanzados, que están trabajando y que van a tardar pues algunos meses, pero finalmente van a permitir que esta constitución poetizada esté traducida y que llegue también como un instrumento, una herramienta de acceso a la justicia o de conocimiento de sus derechos y obligaciones a nuestros pueblos originarios, a las zonas indígenas y también a las zonas marginadas. Y creo que este documento de la Declaración Universal
poética de los derechos humanos debe de trascender fronteras. Hacer lo mismo en nuestra República Mexicana, todavía no tenemos realmente una institución que se preocupe por intentar difundirlos, pero queremos que este libro, aparte de que lleve la poesía, lleve una ilustración del lado contrario de la página, que crezca un poquito más el libro, pero que la gente pueda interpretar con la lectura y también de forma visual a qué nos estamos refiriendo. Ya tengo acercamiento de una asociación michoacana para sordos, así se llama, sin ser despectivo en la deficiencia de su deficiencia auditiva, así se llama, Asociación Michoacana para Sordos, que es la palabra correcta, y ya estoy acercándome con ellos para tratar también de esta declaración poetizada que lleve con señas el lenguaje, pero además que lo lleve para la gente que pueda entenderlo de una manera que no pudiera comprender la lectura, y que cuando esté yo narrándolo o declamándolo, haya una figura conocedora de este lenguaje de señas, y que también nos lo puede ir traduciendo, como ya ocurrió en días pasados. El mero 10 de diciembre fue una charla que di en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y tuve a mi lado a un traductor, a un intérprete de este lenguaje de señas, y fue una maravilla que yo estuviera leyendo mi libro y que él estuviera con señas mostrándole a los que estaban cercanos a nosotros lo que estaban escuchando, ellos lo estaban viendo a través de las señas. Gamaliel, sin duda esto será muy importante, muy relevante para todos nosotros. Ojalá cada vez sean más las personas que puedan tener estos ejemplares. Dime dónde te pueden contactar o cómo va a ser precisamente la forma en que podemos nosotros adquirir un ejemplar. Muy buena pregunta, Trini. Muchas gracias. Mira, en Facebook yo aparezco, a mí la sociedad moreliana me conocen como el maestro Gama. Se les hace más sencillo decirme así. Y derivado de ello, en mi Facebook yo aparezco como Gama Esparza, para sintetizar un poco las cosas. Pero con el apoyo familiar logramos abrir una página que se llama Poesía Constitucional. Esa es la página adecuada. A través de ella yo estaré subiendo el material de estos eventos de difusión de la Declaración Universal Poética de los Derechos Humanos, y a través de esa red proporcionaremos los datos para que puedan adquirir este ejemplar más adelante. Pero además hay un teléfono que, si me permites, lo quiero difundir, y un correo electrónico. El teléfono es 44 33 18 48 22. Es el teléfono particular de un servidor, y yo amablemente y de manera personal contestaré sus llamadas para poderles hacer llegar, ya sea de manera electrónica o física, el ejemplar una vez que salga a la venta. No puedo hacer lo mismo el día de mañana, que son obsequiados por esta institución que nos invita, y que yo con todo gusto dono mi material para que lo puedan ellos difundir. Y si alguien estuviera presente, bueno, pues ojalá que acuda. Esto es mañana a las 11 de la mañana en un área que se llama Altozano, en Morelia, Michoacán, y en un espacio determinado que se llama Espacio UNLA Altozano, que son las siglas de la Universidad Latina de América. Pues ahí será la presentación, ahí será la entrega y obsequio de estos ejemplares, Trini. Muy bien, pues te vamos a seguir, vamos a estar pendiente obviamente de tus redes sociales. Deseamos que les vaya muy bien el día de mañana y que tenga, como lo dije hace un momento, un camino largo este nuevo producto que nos presentas, esta nueva creación literaria. Felicitarte, por supuesto, por lo que realizas, y que Declaración Poética Universal de los Derechos Humanos sea lo que tú has querido que sea. Muchísimas gracias, Gamaliel, por habernos proporcionado estos minutos. Gracias, Trini. Al contrario, un abrazo para ti, para todo tu auditorio, y sobre todo agradecido con el espacio por la difusión que nos permite, difusión masiva, y esperemos seguirlo compartiendo y pronto visitar Guadalajara, una tierra hermosa que me recibió con los brazos abiertos, y ahí prácticamente fue donde empezamos a difundirlo en todo nuestro país. Esperemos que sigamos con este ejercicio y que pronto tengamos otro enlace contigo, Trini. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y bueno, protégete del frío tremendo que hace en esa bella capital michoacana, la ciudad de Morelia.
Así es. Gracias, Trini. Un abrazo y felices fiestas decembrinas. Así es, muchas felicidades, que sea un excelente 2021 para ti y para toda su familia. Hasta luego. Hasta luego, Gamaliel. A ustedes muchísimas gracias por habernos atendido. Nos vemos y escuchamos en la próxima.